está a nivel del cuello, ¿ya? Está en relación con el cartílago tiroides, por eso su nombre. Como vemos aquí en esta imagen, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un lóbulo izquierdo. Y una de las grandes características de esta glándula es que es muy irrigada, ¿ya? Entonces, esta glándula tiene que, ¿cuál es su función? Secretar la hormona T3 y T4. Y estas dos hormonas tienen que ver con el metabolismo celular, ¿ya? Entonces, va a actuar sobre el metabolismo celular. Entonces, para que se formen las hormonas T3 y T4, necesitamos el yodo. ¿Dónde encontramos el yodo? En los alimentos, en el agua, en la sal, ¿ya? Entonces, todos estos alimentos que vemos aquí son ricos en yodo, ¿ya? Entonces, este yodo tiene que ingresar por la dieta, llega al intestino delgado y se absorbe en forma de yoduros. La sal, que es cloruro de sodio, por 100 partes de cloruro de sodio hay una parte por 100 partes de cloruro de sodio hay una parte de yoduro de sodio, ¿ya? Entonces, el yoduro es absorbido por la mucosa intestinal, ¿ya? Y pasa a la sangre. Y gracias a esto llega hasta la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, llega a la glándula tiroidea, donde estos yoduros, ¿ya?, van a pasar al folículo tiroideo, ¿ya? Entonces, se ha visto que personas que tienen un bajo consumo de yoduros, de yodo, ¿ya?, en la alimentación o en el agua o en la sal, se producen estos problemas, que es el bocio, entonces el aumento de los folículos tiroideos. Entonces, estas madres, estas mujeres, cuando están embarazadas, la necesidad de yodo todavía aumenta mucho más. Entonces se produce esto: nacen niños con enanismo tiroideo, ¿ya? Entonces, y aparte sufren de cretinismo, ¿ya? Esto sería un enano hipotiroideo. Entonces, y sobre todo se ha hecho la prevención utilizando la sal yodada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los departamentos de Tarija, Potosí, Sucre, Santa Cruz, entonces, en los años 70, 80 se tenía este problema, que había baja cantidad de yodo en los alimentos, por lo tanto había mucho problema con el bocio, ¿ya? Y por tanto nacían niños con este problema, ¿ya?, con enanismo hipotiroideo. Entonces, ¿qué se hizo? Comenzar a yodar la sal, ¿ya? Entonces, ¿cómo vieron que hay un hipotiroidismo endémico? Entonces, comenzaban a recolectar la orina de muchas personas y ahí medían la cantidad de yodo del cual era eliminado, porque el yodo que no es utilizado es eliminado por la orina. Entonces, cuando hay bajas concentraciones de yodo, entonces se determina que hay un hipotiroidismo endémico. Entonces, tiene que haber un aporte adecuado de yodo en la dieta. ¿Cuál es el aporte diario de yodo? Son 150 microgramos de yodo al día, la cual este aporte llega a los alimentos. Y más o menos se calcula que a la semana se tiene que consumir 1 miligramo de yodo. Y al año el requerimiento mínimo de yodo es de 50 miligramos. Y como verán en esta tabla, el aporte de yodo en las mujeres tiene que ser mayor, 250 microgramos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan mayor yodo para aportar cuando están en el periodo de embarazo. Y porque el niño, si no, tiene problemas, sobre todo problemas de cretinismo. Entonces, como vemos, tengo aquí mi glándula tiroides, donde se forman las hormonas tiroideas. Se forman en los folículos tiroideos. Entonces,
estas células que forman los folículos en número de 3, vemos aquí. Entonces, estos folículos tiroideos están unidos, ¿ya? Por tejido intersticial, donde se encuentran vasos sanguíneos y los linfáticos. Entonces, el yodo llega aquí gracias a los capilares. Entonces, y en esta parte que vemos, que mira a la luz del folículo tiroideo, aquí se produce la sustancia coloide. Entonces vamos a decir que estos folículos tiroideos tienen una cara vascular que mira los capilares, es donde llegan el yoduro, y tiene una parte apical donde se encuentra la sustancia coloide. Entonces, aquí los yoduros van a ser transformados en hormonas tiroideas T3 y T4. Por lo tanto, tienen que pasar una serie de procesos para su formación, donde tenemos la captación de los yoduros, la oxidación, la fijación del yodo sobre las tirosinas. Las tirosinas son los aminoácidos que son secretados por estos folículos tiroideos. La condensación de las tirosinas en tironinas, luego se produce la hidrosis del complejo de tiroglobulinas en tironinas y finalmente la liberación de las hormonas. Entonces, todo esto es resumido en este proceso que se produce en el folículo tiroideo. Entonces, lo primero que pasa es la captación de los yoduros. Entonces, los yodos llegan por los capilares. Entonces, Franco, el yodo, ¿hay mayor cantidad extracelular o intracelular en los folículos? ¿Qué piensas? ¿Dónde habrá mayor concentración de yodo? Porque el yodo tiene que pasar la membrana celular del folículo tiroideo. Extracelular. Te diré que hay mayor concentración de yodo a nivel intracelular. Hay mayor concentración de yodo intracelular. Por lo tanto, los folículos tiroideos tienen mayor concentración de yoduros. Entonces, ¿cómo tendría que atravesar la membrana celular? No puedo hacer de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Cómo tendría que pasar el yodo? ¿Qué tendría que utilizar? Energía. ¿Perdón? Energía. Perfecto. Entonces, ¿qué podría utilizar? La bomba de yoduros. Exacto. Entonces, vean, por intermedio de la bomba de yoduros se produce la captación de los yoduros. El yodo ingresa dentro de los folículos tiroideos. Ahí se va a producir la oxidación. Entonces, la oxidación se produce gracias a las peroxidasas y al agua oxigenada. Entonces, los yoduros que no se utilizan son eliminados. Y estos yoduros se van a transformar en yodo metálico. Este yodo metálico, entonces, que va a ingresar, luego se produce la fijación del yodo sobre las tirosinas por la acción de la yodasa. Entonces, la yodasa va a unir este yodo metálico a las tirosinas. Las tirosinas son aminoácidos que son producidos por los folículos tiroideos. Entonces, va a producir dos moléculas de monoyodotironina, que vemos aquí, y dos moléculas de diyodotironina. ¿Ya? Entonces, estas dos, luego se va a producir la condensación de las tirosinas en tironinas. Entonces, dos moléculas de monoyodotironina van a formar diyodotironina. Ahora, una molécula de monoyodotirosina más otra molécula de diyodotirosina van a formar triyodotironina. ¿Ya? Prima. Una molécula de monoyodotironina más otra molécula de diyodotironina, pero tirosina, van a formar triyodotironina. Y dos moléculas de diyodotirosina van a formar una molécula de tetrayodotironina. Entonces, todo esto van a formar la sustancia coloide. Entonces, una vez que están formadas todas estas, ya estaría formada la T3 y la T4. Entonces,
Luego se produce la hidrólisis del complejo tiroglobulina-tirosinas. Entonces, para que se produzca esta hidrólisis, se necesita la de la galactasa, la cual va a hidrolizar a la tiroglobulina. O sea, hace para que la hidroliza, para que se puedan liberar la T3 y T4. Entonces, para que se produzca esta hidrólisis, la activación de la galactasa, tiene que llegar la TSH, que es la tirotropina. Maite, ¿por qué es producida la tirotropina? ¿Quién produce la tirotropina? ¿David? La glándula de La adenopófisis. Entonces la adenopófisis, por estímulo del hipotálamo, produce la tirotropina, la cual a nivel del folículo tiroideo, ¿qué hace? Activa la galactasa y de esta manera se hidroliza la tiroglobulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que la desdobla la tiroglobulina para que se libere la T3 y la T4. Y el último paso es la liberación de las hormonas. Las hormonas pasan a la sangre. ¿Ya? ¿En qué concentración? La triiodotironina pasa en una concentración de 6 microgramos y la tiroxina, que es la T4, en 80 microgramos. Entonces, aquí ya está en la sangre. Ya en la sangre tienen que ser transportadas, ¿ya? Y son transportadas por proteínas. ¿Qué proteínas tenemos? Las globulinas, la prealbúmina y la albúmina. La que transporta mayor concentración de T4 son las globulinas. La prealbúmina transporta algo de T3 y T4, lo mismo que la albúmina, que transporta T3 y T4, pero en menor cantidad. Y estas proteínas que se encuentran en la sangre son muy importantes porque son las encargadas de llevar a la T3 y T4 para que actúen en las células de nuestro organismo. ¿En qué células no van a actuar? No actúan en las células germinativas de los testículos, o sea, no aumenta el metabolismo ahí, en las células de los pulmones, en las células del vaso. Entonces ahí no va a aumentar el metabolismo a nivel de esta célula. Después actúa el metabolismo de todas las células. Ahora, liberación de las hormonas tiroideas en la célula. Entonces, una vez que está en la sangre las hormonas tiroideas, la mitad de la T4 es liberada cada 6 días y la mitad de la T3 es liberada cada día. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sabe esto? Porque hay un periodo de latencia. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Administraban grandes dosis de T4 y comenzaban a observar el metabolismo de las células y vieron que hasta el tercer día no pasaba nada. Entonces vieron que a partir del cuarto día recién se percibe el efecto de esta hormona, ¿ya? Y su máximo efecto llega el día 12 y sus efectos persisten por 6 semanas hasta 2 meses. Luego el efecto de esta T4 desaparece. La T3 tiene un periodo de latencia de 6 a 12 horas. ¿Ya? Esto quiere decir que menor a las 6 horas no va a tener ningún efecto. A partir de las 6 horas ya puede haber algún efecto y su máximo efecto llega a los 2 días, a 3 días. Y después desaparece rápidamente. Entonces, como ves, ¿dónde se encuentran los receptores de la T3 y T4 a nivel celular? ¿Dónde dijimos que se encuentran? De la T3 y T4. En el núcleo. Entonces, sus receptores se encuentran en el núcleo y entonces ahí, una vez que llegan a sus receptores, en las células comienzan a aumentar la actividad energética de la célula. Si digo que aumenta la actividad energética, ¿a qué nivel estarían actuando? ¿Dónde se produce la energía de la célula? En las mitocondrias. Entonces actúan a nivel de las mitocondrias. Y un dato muy importante es que cuando el T4 ingresa dentro de la célula, pierde
yodo. Por lo tanto, se transforma en una T3 activa. ¿Ya? Es por eso que la hormona T3, la triyodotironina, es más efectiva. Ahora, funciones tiroideas. Entonces, para que nosotros podamos saber cómo actúan las hormonas tiroideas, tenemos que saber qué es el metabolismo basal. ¿Cómo se calcula el metabolismo basal? Se calcula a partir de las calorías hora por superficie corporal. Entonces, para que yo pueda calcular el metabolismo basal, la persona tiene que estar tranquila, en ayunas, no puede estar realizando ningún tipo de actividad física. Y se ha determinado que el metabolismo basal es de 60 a 90 calorías hora superficie corporal. Ahora, si existiera un problema de hipertiroidismo, o sea que las hormonas T3 y T4 están aumentadas, dice que el metabolismo basal aumenta en un 70 a 100%. ¿Ya? En cambio, en el hipotiroidismo, este metabolismo basal disminuye en un 50%. Entonces, ¿cuál sería la función específica que produce la T3 y T4? Primeramente, incrementa el número de mitocondrias. ¿Qué más pasa? Cambia el aspecto de las mitocondrias. Su pared de la mitocondria se hace más grueso. ¿Para qué? Por la gran producción de energía. Y aumenta el número de enzimas calóricas. Entonces, su principal actividad de estas hormonas tiroideas es a nivel de las mitocondrias. ¿Qué pasa con el metabolismo de las proteínas y los lípidos? Dice que incorpora proteínas en la célula. Entonces, comparte la función con la hormona de crecimiento. ¿Qué hacía la hormona de crecimiento? Tomaba las proteínas, ¿ya? Acumulaba proteínas, las transformaba en aminoácidos, y estos aminoácidos, mediante estos aminoácidos, producía otros aminoácidos para que se produzca el crecimiento celular. Entonces, igualmente, la T3 y T4, para que se produzca el crecimiento de la persona, ¿dónde cumpliría su función, Samuel? A nivel de los huesos. ¿Dónde actúa la hormona de crecimiento? ¿Qué dijimos ayer? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? En los cartílagos de crecimiento. Entonces, igual tiene esa función, comparte la función con la hormona de crecimiento. Ahora, en el tejido muscular tiene una actividad catabólica, o sea, favoreciendo a la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Cómo definimos? Pero eso es la glucogenólisis y la neogénesis. ¿Perdón? La gluconeogénesis, neo, es cuando utilizan proteínas o lípidos para formar. Eso está discutiendo. Muchos dicen que forman glucosa y esta glucosa es utilizada para formar energía. Ahora, si ustedes recuerdan el ciclo de Krebs necesita glucosa, necesita lípidos o proteínas, pueden formar energía a partir de eso. Entonces, si se produce una gluconeogénesis, el producto final a partir de las proteínas es formar energía. Porque ¿qué hace la T3 y T4? Aumentan las mitocondrias para que se forme más energía, ¿ya? Entonces, esta actividad metabólica que se produce a nivel de los músculos toma las proteínas y produce una gluconeogénesis para que haya mayor producción de energía. También moviliza tejido graso, liberando ácidos grasos libres. Entonces, al movilizar ácidos grasos, ¿ya? Entonces igualmente favorecen a la formación de energía. ¿Qué pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono? Como saben, los hidratos de carbono se obtienen mediante la dieta y la absorción se produce a nivel del intestino delgado. Entonces, luego del intestino delgado pasan a la sangre. Entonces, cuando hay aumento de la T3 y T4,
va a producir hiperglicemia. ¿Qué quiere decir esto? Que favorece la absorción de la glucosa a nivel de intestino. ¿Para qué? Para que esta glucosa que aumenta en sangre sea utilizada por las células. ¿Para qué? Para que produzca más energía. ¿Ya? Entonces, comparten una función con la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque es una hormona hiperglicemiante. Sube la glucosa en sangre. Daniela, si la glucosa está aumentada en sangre, ¿cómo estaría la insulina? ¿Aumentada o disminuida? ¿Disminuida? ¿Sí? ¿Qué dice Estefan? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Franco, si la glicemia está aumentada, ¿cómo está la insulina? Disminuida. Carolina, ¿está de acuerdo? ¿Sí? ¿Manelis? ¿Manelis? Está aumentada. Porque el estímulo para que se produce, para que se secrete insulina, es que haya hiperglicemia postprandial. Por eso que la hormona de crecimiento igual me produce hiperglicemia, igual me produce un hiperinsulinismo. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia con la hormona tiroidea? Que la hormona tiroidea facilita que la glucosa entre dentro de las células, ¿ya? Para que sea utilizada como energía. En cambio, la hormona de crecimiento no dejaba que la glucosa ingrese dentro de las células. Por eso mantenía una hiperglicemia constante. ¿Qué pasa más? Dice que favorece la absorción, las hormonas tiroideas, de la vitamina B1, B2, B6 y de la vitamina C. Igualmente actúa sobre las vitaminas, no sobre la vitamina A. ¿Por qué? Porque dice que transforma los beta-carotenos en la vitamina A. Maite, ¿qué alimentos tienen beta-carotenos? ¿Qué alimentos tendrían beta-carotenos? ¿Qué alimentos pueden tener beta-carotenos? La zanahoria. Zanahoria 1, Legumbres. muy poco. La papaya, ¿perdón? ¿Veterana? También la veterana, exacto. Entonces, las hormonas tiroideas facilitan la transformación de estos beta-carotenos en vitamina A. Ahora, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? ¿Ya? Cuando una mujer está en estado de gestación, ¿ya? El feto, gracias a las hormonas tiroideas, se produce la mielinización de los axones, las dendritas. O sea, produce la mielinización del sistema nervioso central. Entonces, ¿en qué me favorece que haya una mielinización de los axones y las dendritas? Sinapsis rápidas. Hay una menor sinapsis. ¿Por qué? Porque es poder saltatorio. Porque los impulsos saltatorios van más rápido. ¿Ya? Entonces, si no se produce esta mielinización del sistema nervioso central gracias a la T3 y T4, va a ser niños así, con cretinismo. ¿Por qué? Porque sus axones y dendritas de su sistema nervioso no están mielinizados. Entonces, estos niños nacen con cretinismo. Usted atiende el parto de una mujer que tiene bocio, hipotiroidismo, el niño aparentemente es normal, porque la madre le ha estado aportando algo de hormonas tiroideas, pero una vez, ya, a los meses, uno comienza a notar esto. ¿Ya? Entonces, es un niño que sufre de cretinismo. Entonces tenemos que hacer un tratamiento con hormonas tiroideas y más o menos tenemos un año, ¿ya? Si no, el niño queda así, ¿ya? Ese cretinismo es definitivo, ¿ya? ¿Qué más hace a nivel del sistema nervioso central? Dice que actúa a nivel del sistema reticular ascendente, y el sistema reticular ascendente está involucrado en la concentración de las personas, ¿ya? Entonces, como vemos este dibujo, una persona que tendría bajo en la T3 y T4 tendría problemas de concentración, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tratamiento con hormonas tiroideas.
Las personas que tienen la T3 y T4 aumentada son personas que siempre están aceleradas, muy activas, ¿ya? Son personas irritables, ¿ya? Que se molestan por cualquier cosa a veces. Duermen muy poco. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está muy activado, ¿ya? Entonces, aparte, comen en cada momento, ¿ya? Porque siempre están tomando. Y aparte, nunca sienten frío. Nunca sienten frío. En cambio, como vemos en esta otra imagen, una persona que tiene las hormonas tiroideas bajas, hipotiroidismo, por cualquier causa, son personas que siempre están fatigadas, siempre tienen sueño, ¿ya? Están cansadas, porque tienen problemas de concentración. ¿Ya? Es por eso que es muy importante las hormonas tiroideas para el sistema nervioso central. ¿Qué pasa a nivel de aparato cardiovascular? Las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca. Los ruidos cardíacos, si uno los oculta, son muy fuertes, se sienten fácilmente. Y sobre todo, si uno toma la presión arterial, dice que hay una presión diferencial divergente. ¿Qué es una presión diferencial divergente? Eso ya hemos visto en fisiología cardiovascular. Tomo la presión y hay una presión diferencial divergente. ¿Cómo es eso? Y a mí, o diré Frank, Marina, ¿qué quiere decir divergente? Camila, quiero hablar de presión arterial diferencial divergente. La presión sistólica, como el ventrículo izquierdo se contrae con mucha fuerza, estaría aumentada. Entonces, como el metabolismo de todas las células está aumentada, hay gran producción de energía por el ciclo de Krebs, porque se están utilizando glucosa, se están utilizando lípidos, se están utilizando proteínas. ¿Y cuál es el producto final del metabolismo? Aparte de la energía, de ATP, ¿qué más se produce? ¿Cuál es el producto de desecho? Dióxido de carbono y agua. Entonces el CO2 estaría aumentado y este CO2 sería el responsable de producir vasodilatación. Por lo tanto, la presión diastólica estaría disminuida. Entonces eso es presión arterial diferencial divergente. La presión sistólica estaría aumentada y la presión diastólica estaría disminuida. ¿Ya? ¿Por qué se disminuye la presión? Porque hay una vasodilatación. ¿A qué nivel? ¿Qué vasos son los que manejan la presión arterial diastólica? No, los capilares. Los capilares se produce el intercambio gaseoso. Las arteriolas y las venas son las responsables de la presión diastólica. En el aparato respiratorio, igualmente la frecuencia respiratoria está aumentada, sobre todo porque al haber un aumento del CO2, como sabemos, el CO2 estimula al centro respiratorio. Entonces provoca que la persona tenga una frecuencia respiratoria aumentada. A nivel del aparato digestivo, cuando hay una descarga de T3 y T4, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta persona siempre tiene hambre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mayor producción de jugos digestivos. ¿Ya? Aparte, la motilidad gastrointestinal está aumentada, o sea, el peristaltismo está aumentado. Entonces, estas personas tienen tendencia a las diarreas o van al baño a cada rato porque comen mucho y gracias a esto, al peristaltismo aumentado, van al baño. ¿Ya? Aparte, por este problema tienen pérdida de peso. Estas personas comen mucho y se caracterizan por ser delgadas, porque tienen problemas de hipertiroidismo. Lo contrario, si es hipotiroidea, si hay menor concentración de hormonas tiroideas, estas personas tienden al estreñimiento. ¿Qué pasa
la glándula tiroidea y su relación con otras glándulas de secreción interna. Con la somatotropina. ¿Cuál es la somatotropina? La hormona de crecimiento. Con la hormona de crecimiento comparte, por ejemplo, que acumula proteínas y esas proteínas las utiliza para la producción de más proteínas. O sea, favorece el crecimiento celular, sobre todo a nivel de los huesos largos, en el cartílago de crecimiento. Es por eso que las hormonas tiroideas son muy utilizadas en las personas que tienen problemas de crecimiento cuando hay un déficit de hormona de crecimiento. En la glándula paratiroides tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio y el sodio. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas actúan a nivel de los osteoclastos. Aumenta la actividad de los osteoclastos. Y si aumenta la actividad de los osteoclastos, ¿el calcio estaría disminuido o aumentado? Estaría aumentado. Entonces, por eso que tiene que ver mucho con la actividad de las glándulas paratiroides. Ahora, con la glándula suprarrenal, cuando hay aumento de la actividad de la T3 y T4, interfiere o suprime la adrenocorticotropina a nivel de la adenomipófisis. Y si suprime la adrenocorticotropina, Sachelka, ¿cómo estaría el cortisol? ¿Aumentado o disminuido? ¿Qué dice? Disminuido. Si no hay estímulo por parte de la adrenocorticotropina, el cortisol estaría disminuido. Por lo tanto, cuando hay aumento de T3 y T4, el cortisol disminuye por parte de la glándula suprarrenal. Ahora, regulación de la secreción de la hormona tiroidea. ¿Dónde comienza el estímulo para la producción de la hormona tiroidea? Comienza a nivel del hipotálamo. El hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina. Angelina, ¿cómo llega esta hormona liberadora de tirotropina a la adenomipófisis? Por medio de... por la circulación, ¿no? Venosa. Por la circulación venosa portal, hipotálamo hipofisial. Entonces, gracias a esta circulación, activa a las células tirotrópicas para que produzca la TSH, que es la tirotropina. Entonces, esta TSH llega a la tiroides. ¿Y qué hace en la tiroides? La llama. ¿Qué hace a nivel de la tiroides? Forma T3 y T4. Muchos se confunden en esto. ¿Qué haría? Natalia. Forma T3 y T4. ¿Cómo actuaría? Ya hemos dicho hace rato. ¿Qué dices, Joel? Tal vez estimula la bomba de yoduro. No necesita estimular la bomba de yoduro. La bomba de yoduro necesita energía nada más para ser activada. ¿Cómo lo haría? Produce la hidrólisis de la tiroglobulina para que se libere la T3 y T4, que tendría que activar a la caletasa, que es la que hidroliza a la tiroglobulina. Es lo que hace la TSH, liberar la T3 y T4. Entonces, una vez que liberar la T3 y T4, actúa a nivel celular. Entonces, ingresa a las células. ¿Y qué hace ahí? ¿Dónde actúa ahí? ¿Dónde están los receptores de la T3 y T4? A nivel de núcleo. Entonces, cuando llegan a sus receptores, ¿qué hace? Hace que se active el sistema energético de la célula. ¿Dónde se encuentra esto? Las mitocondrias. Entonces hay una mayor actividad, mayor producción de energía. Ahora, para que se produzca todo esto que hemos descrito desde el inicio, el hipotálamo dice
para que produzca hormona liberadora de tirotropina, el principal estímulo que necesita es frío. El frío, como vemos aquí, es el responsable de que se libere la hormona liberadora de tirotropina. ¿Ya? Es por eso que cuando hace frío, en el invierno, gracias a las hormonas tiroideas, se produce energía para que haya calor. Ahora, cuando esta T3 y T4 a nivel celular, o sea, a nivel de las células está aumentado, produce una retroalimentación negativa, como vemos aquí, a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. ¿Para qué? Para que se deje de producir la TSH. Entonces, este estímulo, esta retroalimentación negativa hace que se deje de producir TSH. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que está entendido. Ahora existen sustancias antitiroideas. ¿Ya? Estas sustancias antitiroideas son que impiden a que se formen las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sustancia hay? Hay sustancias que impiden la captación de yoduros. ¿Cuáles tenemos? A los tiosinatos, percloratos, glucósidos y cianógenos. ¿Cómo impediría la captación de yoduros? ¿Qué llegaría a inhibir? Mariana, ¿qué dice? Sería el paso 1. ¿Cómo captan los folículos tiroideos el yodo? Extracelular a intracelular. Exacto. Estas sustancias inhiben la bomba de yoduros. Por lo tanto, el yodo no ingresaría dentro de los folículos tiroideos. Estos tiosinatos y percloratos se encuentran en los coles, en todas las verduras de hoja cruciformes, como sean los coles, espinacas, repollos, coliflor, rábanos, etc. ¿Ya? Ahí se encuentran. Y los glucósidos y cianógenos se encuentran en la yuca, en el camote, en la soya. Entonces, si yo tengo personas, digamos, que son hipertiroideas, puedo hacer un tratamiento dándole alimentos que impidan la captación de los yoduros para bajar la concentración de yodo a nivel de las glándulas tiroideas. También existen sustancias que evitan la organificación de tirosinas en tironina. ¿Qué quiere decir esto? Que el monoyodo tirosina y el diyodo tirosina no van a formar ni T3 ni T4, ni triyodo tironina ni tirosina. Entonces, ¿cuáles son estos? Tiosinatos igualmente, percloratos, el propiltiouracilo y la metimazol. Entonces, todos estos evitan la organificación, ¿ya?, de tirosina en tironinas. ¿Quedaremos aquí? La próxima clase vamos a ver todo lo que se refiere a hiper e hipotiroidismo.